Buenas noches, estimados hermanos, gusto de saludarlos a todos. Debido a una asignación de trabajo, no voy a poder transmitir en vivo el estudio bíblico de esta semana. Sin embargo, aquí estamos. Tuvimos un espacio de tiempo en el cual pudimos grabarlo y subirlo a nuestra plataforma de YouTube, así que yo agradezco la comprensión de todos y sobre todo la atención a este estudio. Así que bienvenidos sean todos. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5. Así que vaya conmigo a la escritura, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 7. Vamos a dejar el siguiente espacio en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios a través de cualquier medio, de poder hacer el trabajo encomendado a la iglesia, de poder predicar tu palabra y poder decirle a todo el mundo las promesas que has dejado para la humanidad, para todos aquellos que tienen fe y todos aquellos que creen. Así que en el nombre tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, vamos a estudiar estos versículos y te pedimos que nos hables al corazón. Señor, oro por la bendición de todos nuestros amigos y hermanos que se conectan a cualquiera de las plataformas en las cuales transmitimos. Te doy gracias, Señor, por este espacio. A ti sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 7, dice: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En estos versículos nos damos cuenta cómo Dios nos está exhortando, nos está aconsejando a poder aplicar esto, pero sobre todo dice jóvenes. Recuerden que en el estudio pasado hablamos un poquito acerca de la palabra ancianos, y los ancianos en ese momento dijimos y explicamos eran las personas que tenían mucha experiencia dentro de la iglesia, y por supuesto también esa experiencia sumaba la edad, ¿no es cierto? Pero que no era necesariamente que uno tenía que llegar a una edad avanzada para poder llamarse anciano, sino estar dentro de la dirección de la iglesia con suficiente experiencia para hacerlo. Entonces dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Después de habernos encomendado esto en el estudio anterior, ahora se enfoca en los jóvenes y le dicen: también ustedes, jóvenes, que están desarrollándose, que están empezando a servir en la iglesia, aprendan a estar sujetos a los ancianos. Porque para poder ejercer un puesto de liderazgo, antes hay que haber servido, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos tener una buena gerencia, primero tenemos que haber pasado por las etapas básicas. Debemos haber aprendido el teje y maneje de la empresa para poderla llegar a gerenciar. Pues lo mismo es esto dentro de la iglesia. Cuando nosotros estamos recién convertidos, cuando de repente empezamos con el deseo de aprender de la palabra de Dios, entramos en esa característica o en esa categoría, de jóvenes. Y por eso tenemos que estar sujetos a los ancianos, es decir, a los líderes que en ese momento están dirigiendo la iglesia. Pero dice después del punto y coma: y todos, o sea, ya unidos, ancianos y jóvenes, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y esta palabra sumisión tiene algunas connotaciones que por supuesto vamos a estudiar un poco más adelante, pero la palabra sumiso dice: y una vez que todos nosotros, ancianos y jóvenes, estemos juntos, vamos a ser sumisos y nos vamos a revestir de humildad. Es el consejo de Dios para nosotros. Junto a las nuevas generaciones, no quiere decir que vamos a abusar de nuestra posición gerencial, de nuestra posición de liderazgo, de nuestra posición en la antigüedad como empleados en una empresa o en la iglesia, sino que juntos vamos a producir algo bueno. Y el primer paso que Dios nos pide es que seamos revestidos de humildad, porque dice: Dios resiste a los soberbios. Hay una de las cosas que a Dios le molestan y es la soberbia. Esa es una de las cosas de las que Dios realmente aborrece. La Biblia así lo menciona en Proverbios capítulo 6. Pero vemos cómo Dios resiste a los soberbios, quiere decir no los tolera y los rechaza en un momento dado. Es cierto que Dios es amor, es cierto que Dios tiene
amor por la humanidad, paciencia, voluntad de perdón, etcétera, pero hay cosas que a él no le gustan, eso es obvio, ¿verdad? Si no, no hubiera dejado los mandamientos, si no hubiera dejado todos los lineamientos en la Biblia de cosas que ustedes y yo podemos y no podemos hacer. Pero él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y él no solo rechaza a los soberbios, sino que exalta y bendice a todas aquellas personas que demuestran humildad. Recuerde que la humildad no es algo que yo compro, no es algo que yo visto, sino que es algo que sale del corazón, es algo que verdaderamente yo siento hacer, porque si no, pues hay una humildad falsa que todo el mundo lo nota y Dios lo nota también. Tiene que estar dentro del corazón, porque Dios no ve lo que está delante de sus ojos, sino que Dios ve el corazón. Por eso en el versículo 6 viene esa palabra y dice: humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios. Porque ahí es a donde nos tenemos que humillar. Dios no nos está llamando a poder postrarnos de rodillas ante las personas o ante un líder político o ante una estrella de cine, de fútbol o de música, sino delante de Él, porque Él es el que conoce los corazones. Por eso dice: humillaos, pues después de todo lo que les he dicho, dice de los versículos anteriores, la conclusión que Él saca es que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y por supuesto, esta humillación es esa humillación que tenemos en el secreto con Dios. Es esa humillación que tenemos en la oración, en donde nosotros le aceptamos a Dios que somos imperfectos, que cometemos errores y todo lo que hemos hecho en ese momento, y que no podemos nosotros llegar con el garbo, con la frente en alto, diciéndole a Dios: mira, estos son mis títulos y esto es lo que tengo, y por eso vengo aquí, te lo pongo a ti delante, Señor. Y no es eso lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que llegar desnudos, tanto espiritualmente como emocionalmente, como en nuestro ego, delante de Dios, para que Él pueda, con su mano poderosa, exaltarnos cuando fuere tiempo. Esto tiene una conclusión agradable. El hecho de humillarnos, insisto en esta palabra, no es ante el mundo, sino ante Dios. Él nos exaltará ante el mundo. Estamos en la intimidad con Él, humillados delante de Dios, pero Él nos exaltará delante del resto de las personas en este mundo, porque nos hemos humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y después en el versículo 7 hay una clave maravillosa sobre esto, y dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Cuando nosotros llegamos a humillarnos, quiere decir que yo le estoy diciendo a Dios que declaro que no tengo ni la fuerza ni la autoridad para poder salir adelante si no es a través de su poderosa mano. Y en ese momento nosotros nos damos cuenta de que nos tiene ansioso el hecho de poder siempre estar queriendo quedar bien con la iglesia, quedando bien, con los ancianos de la iglesia, con nuestra familia, con la sociedad. Y eso nos puede poner un poco ansiosos, pero vamos humillados a la presencia de Dios y depositamos la ansiedad en Él. Y Él, dice después de la coma, tiene cuidado de nosotros. Qué maravilloso el hecho de poder llegar a un lugar con toda confianza y humillarse para poder ser exaltados. Esa es la promesa de Dios. Generalmente el mundo es al revés. Cuando nosotros nos humillamos delante de una persona, delante de un cónyuge abusivo, delante de un jefe abusivo, lo que tenemos es más ansiedad, porque ellos están dominando nuestra vida, porque nos están poniendo el pie encima. Y cuando nos humillamos delante de las personas equivocadas o de las instituciones equivocadas, resulta que terminamos con más ansiedad. Pero eso no sucede con Dios. Dios no va a abusar de su poder. Dios no va a abusar de su posición sobre nosotros. Podemos llegar y humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios, y Él va a tomar nuestra ansiedad porque tiene cuidado de nosotros y vamos a salir fortalecidos. Esa es la ventaja de pertenecer a este grupo maravilloso de personas llamados cristianos. Porque todo lo que hemos leído en estos versículos del 5 al 7 nos hacen dar cuenta de un grupo bastante unidos con el mismo sentir y puestos los ojos en el mismo lugar, que es el Señor Jesucristo. Leemos todo junto y dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos.
y todos sumisos unos a otros, ancianos y jóvenes, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces el llamado a la humillación inicia con el llamado a la sumisión. Y por eso que vemos estas palabras igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y después dice, y todos sumisos unos a otros. La palabra sujeto y sumiso son sinónimos y algunos la relacionan a la sujeción a una necesidad profesional y la sumisión a un deseo interno. Podemos decir que esa es la diferencia entre estas dos palabras, las cuales se mencionan en esta porción, sujetos y sumisos. Pero realmente si ustedes lo buscan en el diccionario, pues son sinónimos el uno con el otro. La palabra griega de la cual sacamos la palabra sujeto se pronuncia hipotosomai y es obedecer, ser obediente o estar bajo autoridad. Literalmente nosotros podemos decir que me pongo bajo un rango inferior, me sujeto o me pongo bajo la sujeción, me subordino, me pongo bajo sujeción. Cualquiera de estos ejemplos que ponen en los diccionarios es correcto. Entonces, por lo tanto, es la decisión voluntaria de ponerse como un soldado bajo las órdenes y al servicio de un sargento, de un capitán o de un general. Se dispone a servir, se dispone a obedecer a quien está en el rango inmediato superior. No es en ningún momento algo derogatorio, sino por el contrario, eleva al creyente. Porque el creyente entonces exhibe unas cualidades de humildad que solo él o ella pueden tener y le da una autoestima sana. El hecho de estar sujeto a algo en lo que cree, y en este caso, por supuesto, el poder de Dios. Entonces, ¿para quiénes serán el llamado a la sumisión? Bueno, dijimos hace un momento que el llamado inicial era para los jóvenes. La sumisión, la obediencia o estar bajo autoridad es llamada en este momento a los jóvenes, pero también a los ancianos de la iglesia. Y por eso dice la palabra, los jóvenes estén sujetos a los ancianos y unos a otros y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad. El llamado a la sujeción es para toda la iglesia. Esto nos habla de la grandeza del amor, ese amor ágape, ese amor de amistad, de unión, de grupo que hay en el alma del creyente, y es que nosotros podemos llegar a ver a los demás como superiores a nosotros mismos, como dice la Biblia, y esto nos va a dar la oportunidad de unir más a la iglesia. Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice la Biblia: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este debe ser el corazón de la iglesia, esto debe ser la manera en la que nosotros nos tenemos que ver los unos a los otros. El llamado de parte del Señor a todos nosotros es, por supuesto, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. En los siguientes versículos podemos ver esta palabra repetida al menos 3 veces, o algo similar a esta palabra. Menciona que nos tenemos que revestir de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, y después en el 6 dice humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios. 3 veces en estos versículos es el llamado a la humildad. Entonces en la palabra griega tapeinoo, ¿sí? En la palabra griega tapeinoo, que es la traducción de humillaos, nos dice algo de la etimología: ser modesto, ser obediente, una persona que es buena. Hacerse pequeño significa también debilitarse delante de algo. El llamado es a ponerse en un estado de obediencia debilitando el ego. A eso es lo que se refiere, mientras se somete al señorío de Cristo y a la palabra de Dios. Ese es el enfoque que le tenemos que dar entonces a la humillación delante de Dios. Es llamado a humillarse bajo la poderosa mano de Dios, no bajo el líder, no bajo el pastor ni el sacerdote ni los ancianos de la iglesia. Está llamado a humillarse bajo la poderosa mano de Dios, porque Él es el que está señoreando sobre el creyente. No es el pastor, no es el líder. El Todopoderoso es quien obrará, y a través de su obra y de su poder en la vida de los creyentes va a doblegar el ego y a someterse a la humildad o al señorío de Cristo. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Proverbios capítulo 3 versículo 34 dice:
Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Esa es la misma posición. Como resultado de estar en humillación bajo el señorío de Cristo, para que nosotros podamos demostrarlo delante de la presencia de Dios, eso tendrá un resultado, una reacción, y es que nos va a exaltar cuando fuere tiempo. El creyente en el tiempo de Dios verá la exaltación y para ello debe de preceder la humillación. Si no hay humillación o debilitación del ego, primero la exaltación, en el lugar de hacerle bien, le hará un daño al creyente. Entonces Dios conoce muy bien cuáles son nuestras reacciones, Dios conoce cuáles son las cargas de los corazones de los seres humanos y Dios va a empezar a actuar con nosotros de manera sobrenatural. Proverbios 18:12 dice la Biblia: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. El Señor, como buen padre, busca pulir a sus hijos primero antes de exaltarlos. En el siguiente versículo, el último de los que estamos estudiando, el número 7, dice la palabra: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Vamos a hablar un poquito sobre la ansiedad. Un escritor anónimo dijo este pensamiento: cuando miro hacia atrás todas estas preocupaciones, me acuerdo de la historia del viejo hombre que dijo en su lecho de muerte que había tenido un montón de problemas en su vida, la mayoría de los cuales nunca habían sucedido. La ansiedad es así. A veces entramos en procesos de ansiedad cuando tenemos miedo de cosas que ni siquiera han sucedido. Entonces, tenemos que leer esta porción de la Biblia. Hay personas que viven permanentemente en ansiedad. Hay personas que de repente tienen un ataque de ansiedad. Hay personas que tienen etapas de la vida en las cuales entran en estos problemas de ansiedad. Entonces, ¿qué es la ansiedad en el ser humano? Bueno, de acuerdo a la clínica Mayo, la Mayo Clinic en los Estados Unidos, dice el siguiente concepto: sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia, en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos. Ataques de pánico son llamados también. Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real que pudiera dar esa situación y pueden durar un largo tiempo. Con el propósito de prevenir estos sentimientos, pueden suceder que las personas eviten ciertos lugares, ciertas situaciones o hasta ciertos grupos de personas, familiares o amigos. Los síntomas pueden empezar en la infancia, en la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. Algunos de los ejemplos del trastorno de ansiedad son el trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social o una fobia social, fobias específicas, trastorno de ansiedad por separación, y todo esto puede tener más de un trastorno de ansiedad, o una persona, puede tener más de un trastorno de ansiedad. A veces la ansiedad surge de una enfermedad que requiere un tratamiento médico. Según Mayo Clinic, los síntomas de la ansiedad pueden ser los siguientes: sensación de nerviosismo, agitación, tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada o hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse, para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Muchas otras, algunos otros síntomas pueden haber, pero estos son los síntomas que más nos dan más claros cuando estamos en procesos de ansiedad, cuando esta ansiedad es crónica o cuando esta ansiedad es declarada como una enfermedad en la persona. Recuerde, como dijimos hace un momento, todos pasamos momentos de ansiedad en un momento dado, pero son pasajeros, son cosas que verdaderamente nos están haciendo sentir en peligro, y todos tenemos, porque es una autodefensa que Dios nos puso, es el sentido de la autodefensa, de la protección. Pero las personas que tienen un trastorno de ansiedad sienten que todo a su alrededor les puede causar daño, y es por eso que entran en estas fobias. El trastorno de pánico implica episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad, miedo o terror intensos que alcanzan un nivel máximo.
rápidamente. Entonces vemos que todo esto de lo que el Mayo Clinic habla acerca de la ansiedad, hay un extenso estudio acerca de todo esto, lo estamos comparando hoy porque Dios nos está pidiendo en el versículo 7 que estamos estudiando, en 1 de Pedro capítulo 5, que lleguemos a su presencia, que aceptemos que tenemos un problema de ansiedad, que tenemos temores por las cosas que pueden pasar en la vida, que tenemos temores resultado de la humillación que debemos tener en su presencia, y todo esto nos puede llevar a un trastorno de ansiedad o nos puede producir una ansiedad normal, cualquiera de las dos cosas. Pero Dios nos insta a que podamos llegar a su palabra, a su presencia, y podamos humillarnos delante de Él y dejar toda nuestra ansiedad sobre Él. El Salmo 119, versículo 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El salmista estaba seguro de que el lugar a donde podemos diseminar, a donde podemos más bien deshacer la ansiedad, es en la presencia de Dios, en su palabra. La condición del alma que se convierte en la antítesis del gozo es la ansiedad. El gozo es la antítesis de la ansiedad. Y es lo que nosotros tenemos que buscar delante de Dios. La palabra ansiedad la podemos ver en el hebreo, en el Salmo 119, 28, como lo acabamos de leer, y significa tristeza, angustia, dolor como actitud o emoción, la antítesis del gozo. En el griego, la palabra ansiedad la podemos encontrar acá en 1 de Pedro 5:7 o en Mateo 13:22 y significa preocupación o aflicción. Merimna es la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento. Esta ansiedad, angustia, aflicción produce en el alma de quien la padece que se deshaga el alma lentamente, causa de sufrimiento lento y constante ansiedad. Por eso la palabra hebrea que usamos se deshace, lo que dice el Salmo 119, 28, significa que está cansado, desvelado o encontrarse en una condición de cansancio debido al insomnio y ansiedad. Se deshace mi alma en ansiedad. Y esto es todos esos trastornos que la ansiedad tiene también, que produce falta de sueño, falta de descanso, y la gente se empieza a consumir. Así como el tener goteras en casa es un desgaste cansado y continuo, pero seguro para la superficie donde el agua está goteando, asimismo es para el alma la persona que está padeciendo constantemente de ansiedad en su alma y llevará a tener insomnio. Es como ese ruido de goteras toda la noche que no lo deja dormir. Pero la única medicina eficaz contra la ansiedad la encontramos en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de usted. En esos momentos de dificultad y de ansiedad, cuando se despierte de la cama o se levante de la cama ansioso, que no sabe qué pasó ni a dónde está, en esos momentos hay que ponerse de rodillas, humillarse delante de la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él sí nos va a cuidar, porque Él tiene el propósito de estar sobre nosotros en todo momento. Cuando decimos echando nuestra ansiedad sobre Él, viene de una palabra griega, epiripto, y echar sobre, descargar, dejar de preocuparse y confiar, es lo que significa esta palabra. El creyente es llamado a descargar su alma angustiada y preocupada sobre los pies del Señor en el trono de la gracia y dejar todos sus problemas, todas sus heridas, todo lo que le roba la paz que Cristo ya pagó por usted. Esa culpa, ese precio, lo pagó la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Debemos pedirle perdón al Señor para que Él se lleve toda la ansiedad que podemos tener, todo el temor, y no solamente nosotros podemos llegar y descansar en el Señor, sino estar seguros que Dios se hará cargo de nuestra ansiedad. Entonces vemos que todo esto lo encontramos en el reposo de Dios, echando vuestra ansiedad sobre Él. Cuando la palabra dice que Él tendrá cuidado de nosotros, significa cuidar de, velar por o estar interesado o que le importe. Una palabra griega, melei. El alma del creyente debe de confiar en el Señor y por ende dejar toda su ansiedad a los pies de Cristo. Y esta es la necesidad que todos tenemos para poder llevar a cabo nuestra misión en el mundo. Primero dijimos estar
Igualmente, jóvenes y ancianos de la iglesia, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. La primera cosa que aprendemos ahora es la unidad de la iglesia, la manera en la que Dios resiste a los soberbios, que no les gusta, a Dios no le gusta la soberbia, pero Él sí le da gracia a los humildes, y es por eso hay que llegar a la presencia de Dios y humillaos bajo la poderosa mano de Él. Y después, no solo eso, sino que a continuación Dios va a poder proveernos a nosotros paz, tranquilidad y libertad cuando echemos sobre Él todas nuestras ansiedades. Él es la mejor medicina. Siempre la oración, la lectura de la palabra de Dios, el aceptar su voluntad sobre nuestra vida, el conocer sus promesas maravillosas, siempre va a ser la mejor medicina para el ser humano. Por eso le invito a que lo haga. De esta forma hemos querido estudiar estos versículos bíblicos en 1 de Pedro 5, del 5 al 7. Estoy seguro que han sido de mucha bendición para personas que han enfrentado estas luchas. Recuerde, vaya a la presencia de Dios en oración, derrámese delante de Él, llore, ríase, tenga gozo, lo que sea, pero vaya a la presencia de Dios y derrame todas sus necesidades delante de Él, porque Él nunca quedará mal con usted. De esta manera hemos querido llevar el estudio de la palabra de Dios. Si usted quiere abrir su corazón a Cristo y no lo ha hecho todavía, si usted quiere que Él pueda tomar en sus manos su ansiedad o sus necesidades, humíllese bajo la poderosa mano de Dios. Y eso es reconociendo que Él es Dios, reconociendo que Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo, sacrificándose para que usted pudiera ser libre, para que usted pudiera borrar sus pecados a través de la sangre derramada en la cruz. Por eso yo le invito a que abra su corazón a Jesucristo. Yo no le puedo perdonar los pecados, yo no le puedo quitar la ansiedad, yo no le puedo dar ni asegurar la vida eterna. Yo solo le puedo anunciar lo que Dios dejó en su palabra. Y yo le puedo decir que si usted hace una oración de fe y habla con Dios de corazón, Dios le va a escuchar, y entonces todo lo demás va a ser proveído por Dios a usted. Lo único que puedo hacer es acompañarle en una sencilla oración para que usted abra su corazón delante de Dios. Si lo quiere hacer, diga conmigo lo siguiente: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que veniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por darme esta oportunidad maravillosa de ser libre. Entrego a ti mis ansiedades, entrego a ti mi vida, Señor, y ayúdame a ser exaltado cuando yo me humille en tu presencia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio bíblico. Terminamos con una oración. Señor, te doy gracias por todos aquellos que se han conectado en vivo o que se han conectado en diferido a esta plataforma para poder escuchar tu palabra. Te pido una bendición especial para todas las familias y todos los individuos, todas las parejas, todos los niños. Te pido, Señor, que tu gloria y tu misericordia se haga presente siempre en sus hogares. Venimos a ti, Señor, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios. Ayúdanos a ser una iglesia unida y ayúdanos también, Señor, a poder recibir en tus manos nuestras ansiedades, nuestros temores y nuestras luchas. Te damos gracias porque sabemos que podemos confiar en ti. Damos a ti siempre la honra, la gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos una vez más. Les mando un fuerte abrazo y si Dios lo permite nos vemos en vivo la próxima semana. Bendiciones.